Hola, ¿qué tal todos? Hoy vamos a seguir el capítulo 4A, vamos a seguir con la sección 4.2 que habla un poco de los ángulos de triángulos. ¿Ok? Hay unas características que vamos a ver hoy que relacionan los ángulos con los triángulos, que solo funcionan con los triángulos. Entonces hoy vamos a ver algunas de esas características y algunos de esos teoremas. ¿Ok? Entonces, aquí como ven tenemos dos diagramas, uno que enseña los ángulos interiores y los ángulos exteriores. Entonces vamos a explicarles exactamente qué son cada uno. Dice aquí al lado, dice, when the sides of a triangle are extended, other angles are formed. Y luego dice, primero eso. Cuando los lados de los triángulos son extendidos, así como vemos en estos diagramas, forman diferentes ángulos. ¿Ok? Y luego explica aquí que los ángulos interiores, los ángulos originales que están adentro del triángulo, como este de aquí, este de aquí, este de aquí, se le llaman los ángulos interiores, porque quedaron, más o menos se puede decir como que quedaron adentro de la figura, adentro entre todas las líneas, ¿verdad? ¿Okay? Entonces estos tres ángulos aquí que rayé en azul son los ángulos interiores. ¿Ok? Ahora nos explican aquí que los ángulos que son adyacentes a los ángulos interiores se les llama ángulos exteriores. The angles that are adjacent to the interior angles are the exterior angles. Entonces, por ejemplo, en esta figura, aquí sería un ángulo interior, pero el ángulo adyacente a ese ángulo sería este de aquí. ¿Ok? También este de aquí y también este de aquí. ¿Ok? Todos esos ángulos ahí en morado son ángulos exteriores. ¿Ok? Y hay algunas características que vamos a aprender un poco de los ángulos exteriores y de los ángulos interiores. ¿Ok? Bueno, tenemos aquí nuestro primer teorema de hoy que se llama el Triangle Sum Theorem, el teorema de la suma triangular. Dice, the sum of the measures of the interior angles of a triangle are 180 degrees. ¿Ok? Dice, los ángulos, la suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo siempre es de 180. Entonces, cuando sumamos los tres ángulos, por ejemplo, aquí el ángulo T más el ángulo U más el ángulo B, T, U y B siempre va a ser 180. Los números allá adentro van a ser diferentes en cada situación, pero cuando los sumamos los tres ángulos interiores de un triángulo, siempre suman a ser 180. ¿Okay? Ese fue el teorema de la suma triangular. Ahora lo que se le llama el corollary to the triangle sum theorem. Es básicamente como una extensión de ese teorema, que nos dice que the acute angles of a right triangle are complementary. ¿Okay? Dice, los ángulos agudos de un triángulo recto son complementarios. ¿Qué significa eso? Significa esto. Significa que si tenemos un triángulo recto, aquí como este, porque tiene un ángulo de 90 grados, entonces los dos ángulos chicos, el ángulo A y el ángulo C, van a sumar a ser 90 grados, ¿ok? Complementarios, acuérdense, eso es lo que significa ser complementario. Dos ángulos que suman a ser 90 grados, ¿ok? Entonces este ángulo A y el ángulo C suman a ser 90 grados. Siempre que tenemos un triángulo recto así, como el que vemos aquí en nuestro diagrama. Y por último tenemos el teorema del ángulo exterior, que nos dice esto. Dice, the measure of an exterior angle of a triangle is equal to the sum
of the measures of the two non-adjacent interior angles. Dice, la medida de un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de dos medidas de las dos medidas de los ángulos que no son adyacentes a ese ángulo. ¿Ok? Entonces, déjenles explico. Aquí el ángulo 1 es el ángulo exterior, ¿verdad? Este es mi ángulo exterior. Lo que nuestro teorema del ángulo exterior nos dice es que hay dos ángulos aquí que no son adyacentes al ángulo 1. Este ángulo de aquí sí es adyacente. ¿Por qué? Porque está al ladito de ese ángulo. Entonces, adyacente nomás significa que está al lado de el ángulo original. O en otra forma es, lo toca, ¿verdad? Entonces, ese ángulo no califica. Pero estos otros dos ángulos interiores no lo están tocando al ángulo 1. Entonces, quiere decir que el ángulo D más el ángulo E tienen que equivaler al ángulo exterior 1. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, de nuevo, aquí en este caso, para encontrar cuánto mide el ángulo 1, tenemos que saber cuánto mide este ángulo que no tocó y este ángulo que no tocó. En este caso no tenemos que saber este porque este no califica, porque este sí lo tocó, sí es adyacente. Necesitamos encontrar los dos ángulos que no son adyacentes al ángulo 1 y sumarlos. ¿Okay? Ahorita vamos a ver algunos de esos ejemplos aquí. Primeramente, dice, en el ejemplo número 1, solve for x, measure of angle J and measure of angle L. Entonces aquí tenemos un triángulo donde sabemos que es recto porque aquí mide 90 grados. Con esta cajita nos dice que mide 90 grados. Y nos están preguntando que busquemos el valor de X, cuánto mide el ángulo J y cuánto mide el ángulo L. Pues si vemos aquí en nuestros tres teoremas, vemos que el que sí exclusivamente habla de ángulos rectos es este de aquí, ¿verdad? El corollary to the triangle sum theorem, que nos dice que si tenemos un ángulo recto o un triángulo recto, como el que vimos aquí, entonces los otros dos ángulos agudos tienen que ser complementarios, que significa que si los sumamos los dos nos resulta 90 grados. Entonces aquí eso es lo que vamos a hacer. Mis dos ángulos agudos fueron este y los tenemos que sumar a ser 90 grados. Pues 2x más x es 3x. Si dividimos entre 3, nos da que x es igual a 30. Entonces mi valor de x es 30, pero como ya sé cuál es x, ahora puedo sustituir eso por x en mis dos ángulos. Y aquí obviamente dice que esta medida es de x, entonces esta medida tiene que ser de 30. Y aquí en j es de 2x, entonces 2 por 30 es 60. Y quiero que se den cuenta de algo. Ahora, 60 más 30 es ¿qué? 90. Como dijimos, entonces esos dos ángulos ahora son complementarios, ¿verdad? Pero hay otra cosa que quiero que se fijen. Ya sabemos que ese es 60 del ángulo J, ya sabemos que esto es 30 del ángulo L, pero del ángulo K fueron 90. Ahora lo que quiero que hagan es sumen los tres. 60 más 30 más 90 son 180. Y acabamos de aprender el primer teorema que nos dice que los ángulos interiores de un triángulo tienen que sumar siempre a 180. ¿Ok? Entonces aquí estamos comprobando dos de nuestros teoremas. Vamos a seguir
con un ejemplo del último teorema aquí en el ejemplo número 2. Bueno, aquí dice, solve for x and measure of DAB. Que encontremos el valor de x y cuánto mide el ángulo DAB. ¿Ok? Pues si se fijan, aquí tengo mis tres ángulos, ¿verdad? Ok. ¿Por qué coloreé mi ángulo DAB o DAB, como sea, como verde? Pues porque aquí en este caso, ese ángulo 2x más 10 es un ángulo exterior. ¿Ok? En cuanto vi que era un ángulo exterior, yo sé que voy a tener que usar este teorema de aquí. ¿Y qué nos dice? Nos dice que para encontrar la medida de un ángulo exterior tenemos que sumar los dos ángulos que no son adyacentes a ese ángulo. Entonces, este automáticamente no califica. ¿Por qué? Porque este era adyacente, si lo toca este. Básicamente lo que tienen que hacer es sumar los dos ángulos que no toca, y en este caso, este ángulo de aquí no toca ni el ángulo B ni el ángulo C. Entonces lo que vamos a hacer es decir que el ángulo de A, perdón, la medida del ángulo de AB, perdón, por un momento no funcionó mi computadora, pero ahora vamos a seguir. Estábamos diciendo que este ángulo de AB es un ángulo exterior y tiene que ser igual a la suma de los dos ángulos que no toca, que sería en este caso el ángulo D y el ángulo C. Entonces lo que vamos a decir aquí es que la medida del ángulo de AB tiene que ser igual a la medida del ángulo B más la medida del ángulo C. Entonces en este caso lo único que tengo que hacer es sustituir todos esos valores a una ecuación. Entonces digo 2x más 10 es igual a 65 más x. ¿Okay? Y de aquí podemos resolver este problema. Es solo un problema básico de álgebra. Primero movemos nuestra variable más chica, en este caso es mi x, me da 2x más 10, perdón, 1x más 10, igual a 65, voy a restar 10, y me da que x es igual a 55, ¿ok? Ahora, como ya sé que mi x es 55, hay que verificar si es cierto que esos dos ángulos suman al ángulo exterior. Entonces, lo que sé aquí es que este ángulo aquí tiene que ser 55. Y aquí en este ángulo DAB sería 2 por 55 más 10, que serían 110 más 10, son igual a 120. Entonces aquí este ángulo es de 120. Pero hay que verificar nuestro teorema. Si es cierto que este ángulo, perdón, si es cierto que este ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos interiores de este triángulo. Pues 65 más 55, ¿qué son? Son 120. Entonces sí es cierto. Estos dos, si los sumamos, nos equivale a uno de los ángulos exteriores. Vamos a seguir. Ejemplo número 3. Voy a hacer el ejemplo número 3A. Ustedes se van a encargar del 3B. Es más, vamos a hacer 3A y 3C. Ustedes se encargan de 3B y 3D. ¿Ok? Bueno, aquí tengo, parece que un triángulo equilateral. ¿Ok? Entonces, aquí, primeramente lo que veo desde el principio es que tengo todos mis ángulos interiores.
No sabemos qué son, pero sí los tengo. Entonces, lo que sí sé de mi primer teorema de hoy es que los ángulos interiores de un triángulo siempre suman a ser 180. Entonces puedo hacer x más x más x es igual a 180. Pues x más x más x son 3x igual a 180. Si divido entre 3 me da x es igual a 60. Entonces en este caso x es 60. A ustedes les va a tocar 3b en un momento, pero quiero seguir aquí a 3c. Ok, vamos a seguir. Bueno, primeramente aquí tenemos que encontrar el valor de x y el valor de y, pero los podemos hacer uno primero y luego el otro. El que puedo desde un principio decirles que ya sé qué valor es el valor de x. ¿Por qué sé? Bueno, pues vamos a ver lo que tenemos. Si nos enfocamos un ratito en solo este triángulo de aquí, vemos que tenemos un ángulo recto de 90 grados y tenemos un ángulo agudo de 40 grados y el único que nos falta es este x, ¿verdad? Pues si todos tienen que sumar a ser 180, todos los ángulos interiores, puedo hacer 180, perdón, puedo hacer x más 40 más 90 es igual a 180. ¿Ok? Ahora, si sumo estos dos, me da x más 130 igual a 180. Y por fin, puedo restar 130 para que me dé x es igual a 50. ¿Ok? Ahora, pudimos haber usado nuestro segundo teorema, el corollary, ¿verdad? Que nos dice que si tenemos un ángulo recto, ¿ok? Como el que tenemos aquí, entonces los otros dos ángulos interiores del triángulo tienen que ser complementarios. Entonces lo que pude haber hecho también es esto. Pude haber dicho que x más 40 es igual a 90. Solo restar mi 40 de aquí y me da de nuevo x es igual a 50. Entonces, como ven, tenemos dos diferentes formas de resolver para el valor x. Pues ahora lo que vamos a hacer es esto. Ya sabemos que el valor de x es 50. Entonces lo voy a reemplazar eso aquí. Ahora, la única otra cosa que tenemos es esto. Para el otro triángulo tenemos dos ángulos interiores, pero nos falta el último, ¿verdad? Entonces no podemos saber, no podemos hacer ninguna ecuación todavía, pero lo que sí sabemos es que estos dos ángulos, si los sumamos, es lo mismo que el ángulo exterior de aquí, ¿verdad? Acuérdense de nuestro teorema tercero. Dice que un ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos interiores que no tocan a ese ángulo. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, este ángulo no califica. Los únicos que sí califican, que no tocan al ángulo verde de aquí, fueron esos dos. ¿Ok? Entonces, pues ¿cuánto mide este ángulo exterior? Pues acuérdense, son dos partes, 71 y 50. 71 más 50 son 121. Todo este ángulo grande es 121. Ahora lo que puedo hacer es una ecuación que dice 2y más 55 es igual a mi ángulo exterior, que es 121. Luego resolvemos con un problema regular. Nos da 2y es igual a 60 y... Oh, perdón. A 56. No, perdón, 66. Sí estaba bien. Divido entre 2. Me da y es igual a 33. ¿Okay? Y es igual a 33. Ahora ya sabemos nuestros valores aquí.
Y hemos terminado nuestro problema 3C. ¿Ok? Quiero que hagan pausa a su video en este momento y por favor intenten el problema 3B y 3D, por favor. Bueno, pues aquí para el problema 3B tenemos nuestra respuesta de 20. En este caso tenemos todos los ángulos interiores de nuestro triángulo y sabemos que todo triángulo, si sumamos sus ángulos interiores, suman a ser 180. Entonces dice 2x más 3x más 4x es igual a 180. Sumaron a ser 9x, dividí entre 9 y nos dio x igual a 20. Si queremos estar seguros, hagan aquí un problema más chico. Entonces 2 por x sería 2 por 20, que sería 40 grados. Entonces esto aquí mide 40 grados. 3 por x es 3 por 20, sería 60 para este ángulo. Y 4 por x sería 80. Entonces aquí mide 80 grados. Entonces si sumamos 60 más 80 más 40, como ven, si nos da los 180 que queremos. Entonces así siempre ustedes pueden regresar a su problema y comprobar su respuesta. Este estaba un poco más confuso, pero si se dieron cuenta, nos están diciendo que estos dos ángulos interiores, ok, los tenemos, pero no tuvimos este ángulo de aquí, ok. Entonces, como no tenemos este ángulo, lo voy a borrar por lo pronto, pero sí nos dieron un ángulo exterior, ¿verdad? Entonces sabemos que dos ángulos así tienen que sumar a ser el ángulo exterior. Entonces hice 38 más 7x más 1, ok, que fueron estos dos ángulos, 38 y 7x más 1. Fueron, equivalen lo mismo que al ángulo exterior, que fue 10x más 9. Entonces de aquí solo resolví el problema. 38 más 1 fueron 39. Ok. Ahora tengo que mover la variable más chica. Aquí en este caso sería 7x. Que me dio 39 igual a 3x más 9. Resté mi 9. Me dio 30 igual a 3x. Cuando dividí entre 3 me dio 10. Entonces mi respuesta final para el x es 10. Ahora, eso nos dio algo, pero todavía no hemos terminado. Aquí para encontrar cuánto mide ese ángulo exterior podemos hacer ese cálculo. Es 10 por x, o en este caso 10 de nuevo, más 9. Pues 10 por 10 son 100. 100 más 9 son 109. Entonces todo aquí, esto mide 109 grados. ¿Ok? Bueno, eso nos va a ayudar para encontrar el valor de y, porque si se fijan, este ángulo de aquí y este ángulo de aquí hacen un ángulo derecho, ¿verdad? Son suplementarios porque están juntos, son adyacentes. Entonces aquí, si hacemos 109 más y, suman a ser 180. Entonces lo único que tengo que hacer es restar 109. Me da y es igual a 71. Y por fin terminamos. ¿Okay? Lo que sigue es básicamente lo mismo, nomás con un poco más pasos, y tenemos que ver bien exactamente qué es lo que está sucediendo en estos problemas. Parece que por lo pronto lo que voy a hacer aquí, como que se me hace que la letra F es un poco más difícil, nos vamos a concentrar en la letra F y a ustedes les va a tocar la letra E. ¿Okay? Entonces tenemos algunas figuras aquí que hacen triángulos y no siempre nos están dando las medidas de los ángulos. Entonces lo que vamos a verificar aquí es cuál de estos ángulos es más fácil de identificar primero, y de ahí vamos a ver que vamos a poder identificar más y más ángulos. Desde un principio, el ángulo que sí puedo encontrar es el ángulo 4. Les voy a decir por qué.
Fíjense en el ángulo 4. El ángulo 4 y el ángulo que está aquí, ángulo 4 y este ángulo, hacen una línea derecha. Acuérdense, estos se llaman pares lineales, ¿verdad? Pares lineales. Entonces, cuando tenemos pares lineales, sé que tienen que sumar a ser 180. Entonces lo que voy a hacer es el ángulo 4 más 105 tienen que sumar a ser 180. Lo único que tengo que hacer es restar 105 y me da que la medida del ángulo 4 es igual a 75. Entonces aquí tengo el ángulo de 75 grados. Lo que voy a hacer por este momento es hacer un poco de una pausa aquí, porque quiero que sepan y vean por qué escogí el ángulo 4 en vez de cualquiera de los otros ángulos que tengo aquí. Aquí para el ángulo 1 no pude encontrar el ángulo 1 desde un principio porque, en este caso, ¿saben que sí? En este caso sí pude haber encontrado el ángulo 1. Ojalá y lo vean. Ese ángulo 1 de aquí es un ángulo exterior. ¿A cuál triángulo? A este de aquí, ¿verdad? Tengo un triángulo, pero este ángulo hace un ángulo exterior. Entonces lo que pude hacer es sumar estos dos ángulos que no son adyacentes, ¿verdad? Esos dos ángulos que no toca el ángulo 1, los puedo sumar a encontrar mi valor del ángulo 1. Entonces puedo hacer 80 más 60 es igual al valor de la medida del ángulo 1. Entonces tengo que mide 140 grados. ¿Ok? No me fijé muy bien desde un principio. Estaba pensando que no podíamos encontrar el ángulo 1 por la razón que no teníamos el ángulo 2. Pero ya me acordé que sí, en este caso teníamos los dos ángulos del interior de ese triángulo que suman a ser lo mismo que el ángulo exterior. ¿Ok? Entonces ya sé que esto mide 140 grados. ¿Ok? Y ahora, como les estaba diciendo, ahora sí puedo encontrar el valor del ángulo número 2, porque son un par lineal, de nuevo. Si se dan cuenta, aquí este ángulo más este ángulo son suplementarios. Entonces, tendría 140 más el ángulo 2 es igual a 180. Solo tengo que restar 140. Me da que el ángulo 2 es igual a 40 grados. 40 grados. Ahora sí puedo marcar este como 40 grados, así, y podemos seguir. Bueno, ahora ¿qué nos falta? Pues sabemos que el ángulo número 1 fue 140, ángulo 2 fue 40, ángulo 4 fue 75. ¿Ok? Podemos seguir con el ángulo 3, pero si se fijan, de nuevo, no tengo este ángulo de aquí. Entonces no puedo hacer mi primer teorema que aprendimos, que todos los ángulos tienen que sumar a ser 180. Porque no tengo dos de los ángulos. Pero lo que sí puedo hacer es esto. Tengo un ángulo, si me fijo en este triángulo de aquí, solo en este triángulo de aquí, tengo un ángulo exterior aquí de 105 grados, ¿verdad? Y sé que si tengo los otros dos ángulos que no son adyacentes, ¿verdad? Tienen que sumar a ser lo mismo que ese ángulo exterior. Entonces lo que sí tengo aquí es mi ecuación de 40 más el ángulo 3 es igual a lo que mide el ángulo exterior, que es de 105. ¿Okay? Si resto 40,
me da que el ángulo número 3 mide 75 grados. 75 grados aquí. Nos falta un último ángulo y ese ángulo es, voy a escribir aquí que esto fue 75. Entonces lo último que nos falta este es ángulo 5. Y como ven, de nuevo, también ese ángulo es un ángulo exterior de este triángulo. Como ven, siempre estamos usando varias veces a nuestro teorema del ángulo exterior, que nos dice que este ángulo exterior tiene que ser igual que la suma del ángulo, en este caso 40 más 75. ¿Okay? Entonces 40 más 75 equivale el ángulo 5. 40 más 75 fueron 115. Entonces, por fin, mi respuesta es de 115 y hemos terminado. ¿Okay? Quiero que ahora en este momento, para terminar esta sección, intenten por favor la parte 3E. Eso es lo que les toca a ustedes. Seguimos en un momento. Hagan pausa a su video y regresamos en un momento. Bueno, pues aquí tenemos nuestras respuestas. Fueron el ángulo 1, la medida es de 125, ángulo 2 fue 55 y el ángulo 3, 95. Vamos a enseñarles exactamente cómo resultaron esas respuestas. Primeramente el ángulo 1, si se fijan, es un ángulo exterior. ¿Ángulo exterior de qué triángulo? De este triángulo de aquí. ¿Ok? Entonces los dos ángulos, el interior que no son adyacentes en este caso, fueron estos dos. Entonces, como nos dice nuestro teorema, el ángulo exterior 1 es igual a los dos ángulos sumados del interior, 55 más 10, que equivalen en este caso a 125. ¿Ok? Ya que tenemos eso, seguimos al ángulo número 2. Y el ángulo número 2 fue fácil porque miren, estos dos ángulos, ¿qué tipos de ángulos son? Acuérdense, si tenemos dos líneas que se cruzan, entonces ángulos opuestos siempre son congruentes porque son ángulos verticales. Entonces en este caso, ángulo número 2 fue de 55 grados también. ¿Okay? Y por último, para encontrar el ángulo número 3, que está aquí arriba, tenemos de nuevo el teorema tercero que aprendimos hoy. Que si tenemos un triángulo y tengo un ángulo exterior de ese triángulo, mis dos ángulos interiores que no son adyacentes tienen que sumar a hacer ese ángulo exterior, que fue lo que hicimos aquí. 55 más la medida del ángulo 3 son igual a 150. Entonces si restamos 55 de cada lado, nos da que el ángulo 3 fue 95 grados. ¿Okay? Bueno, por lo pronto vamos a terminar el video aquí y vamos a seguir al siguiente para terminar nuestro capítulo 4A. ¿Ok? Hasta luego.